otra sesión deliciosa, en este caso con motivo de nuestro club de lectura Mejor Juntas. En el anterior ciclo, en el que hicimos en septiembre, ya contamos con la invitada de hoy para comentar precisamente su libro, Cada noche, cada noche. Pero en esta ocasión queremos contar con ella para comentar el primero de los libros de la lectura, que sería Lolita de Nabokov. No tanto comentar el libro, aunque entraremos en él, pero sí centrarnos en la figura de Nabokov, porque ella le ha leído bastante y ha podido además hacer ahí bueno, pues estudios sobre él. Ella se trata, ya lo tenéis que saber, porque lo tenéis que saber ya, de Lola López Mondéjar, que para quien no la conozca es escritora y psicoanalista, estudió psicología clínica en la Universidad de Murcia. Abarcas muchos temas, Lola, porque hablas desde la problemática de la adolescencia, los estudios de género en muchas de sus ámbitos, porque los estudios de género es como una gran etiqueta para luego muchas cosas muy interesantes que también son sacos de contenido pues muy, muy, muy grande, ¿no? Además, has escrito numerosas novelas, has publicado en periódicos, columnas, bueno, un poco de todo. Tienes una página web donde lo pone todo. Antes de nada, bienvenidísima. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Un placer, un placer. Todas las veces y todas las causas por las que se nos ocurra liarte, perdón, lo haremos, lo haremos. Luego, si se puede, pues maravilloso. En esta ocasión, eso, ya lo he dicho, venimos a hablar contigo, venimos a que nos cuentes un poco sobre Vladimir Nabokov, sobre el autor, sobre el personaje creado alrededor del autor, ¿no? Hay un momento en el que los autores, una vez que mueren, ya se convierten en personajes y bueno, sobre todo lo que nos dé tiempo. La primera pregunta que yo quiero hacerte es que nos cuentes cuál ha sido tu experiencia de lectura con Nabokov, que nos cuentes un poco pues esa aproximación personal, ¿no? Es que efectivamente fue muy personal. Empecé a leer a Nabokov cuando era joven en la universidad y la primera novela que leí fue Lolita. Como he dicho en numerosas ocasiones, caí prisionera de la interpretación hegemónica de Lolita como historia de amor. No tuve una mirada crítica y como la feminista que ya empezaba a ser y una feminista formada, pero no supe desprenderme de eso. Es una de las digamos, de lo que Nabokov también quería conseguir con el estilo, conseguir esa adhesión, ¿no?, a la novela, y yo la hice, pero equivocadamente. Y lo que más me llamó la atención de Nabokov desde siempre era pues su libertad. Yo creo que, fíjate, yo ahí a Nabokov lo pondría en el linaje de Cervantes, en cuanto que su escritura, solamente entrar en cualquier novela de Nabokov, te da la impresión de que es una escritura donde hay mucha libertad, donde el autor se deja llevar por la palabra, por las asociaciones, por el propio lenguaje, por el estilo. Es una escritura, bueno, enormemente rica en metáforas, con muchas iluminaciones poéticas y al mismo tiempo con mucha ironía. A mí me gustaba mucho, claro, la niña de provincias que yo era, que estudiábamos francés en la universidad, pues el carácter políglota de Nabokov, ¿no?, que se muestra mucho en sus novelas, como no tiene empacho alguno en citar en ruso, en inglés, en francés, en lo que le pasa por la cabeza. Y yo quería ser Nabokov, quería ser tan sabia como él y escribir así. La verdad es que me fascinó. Luego recuerdo que la segunda novela que leí fue La verdadera vida de Sebastián Mick, y así fui introduciéndome poco a poco en su obra hasta la última, hasta el original de Laura, que es su novela póstuma. Y siempre no es un autor fácil en absoluto, a veces es empalagoso, quiero decir, y eso también yo lo sé, y también a mí me empalaga, ¿no? Me empalaga su pedantería, su sabiduría, ¿no? Lo prolijo que es en tantas cosas. Pero si te ha cautivado y como escritora te interesa, yo creo que es un autor que hay que leer. Hay que leer
regularmente, podríamos decir. Eso fue, no sé si te respondo, pero eso fue Sí. lo que me atrajo. Luego, en lo personal, bueno, Lolita me enganchó, me fascinó y seguí toda mi vida pensando sobre ella, sí. Bueno, hasta hacer incluso un... ¿cómo se llaman ahora como las series que salen de otras series? La secuela, Spin-off, sí, o secuela, exacto, en español casi mejor. Eh, efectivamente, pero hiciste eso, hiciste una secuela, bueno, central además en nuestro club de lectura. Eh, Me gusta mucho que nos cuentes cómo te acercaste tú a Nabokov, porque hay veces que se nos olvida, más allá de esto de separar la obra del autor o no, o mezclarlo, que me parece que a mí, que aquí lo que pasa es que tendemos a querer mimetizar la obra con el autor, etcétera. Se nos olvida a veces hacer una lectura personal de cómo llegó esta obra a mis manos, cuál fue la lectura que yo hice, por qué me interesó y cuáles son los temas, ¿no? A mí eso me parece mucho más enriquecedor, porque sí que es cierto que en nuestra lectura, en la mía personal de Nabokov, yo aún no he podido abrir otro libro de Nabokov que no haya sido Lolita, porque temo mucho encontrarme con cosas que me encontré en Lolita y que bueno, como dice por aquí Enrique, me dejaron 2 meses, la última vez que la leí me dejaron 2 meses de mal humor. Entonces es como, pues mira, lo mismo me lo quiero ahorrar. Aún así, yo no cierro puertas, eso lo tengo clarísimo, pero soy muy consciente de que mis circunstancias y lo que se activa en mí cuando leo Lolita es algo que no se activa en todo el mundo. Pero Entonces, hay que señalar, yo creo, y esto no lo perdamos de vista, que se trata de un autor muy patriarcal. Nabokov, de alguna manera, es un hombre de una masculinidad hegemónica, porque él, en la perspectiva de todas sus novelas, fíjate, Lolita es una novela que lleva el nombre de Lolita, y sin embargo Lolita no habla casi en toda la novela, y cuando habla se la tilda de tonta, ¿no? total. De vulgar. Entonces, eso está presente en toda la obra de Nabokov. En Nada o el ardor, aunque es una correspondencia, en realidad hay un predominio, yo diría, de la voz masculina, ¿sabes? Entonces, eso, desde una perspectiva actual, a muchas mujeres nos puede sorprender, nos puede incomodar. Mm, sí, sí, absolutamente. Eh, Sí que nos hemos informado un poquito de la vida de Nabokov, eso sí, nos gusta mucho bichear e investigar. Y una de las cosas que hemos leído de la obra de Nabokov es que trata las relaciones sexuales o sexual afectivas con menores hasta en 14 ocasiones. Es decir, es un tema central en toda su obra. El otro día también veía en redes sociales, a costa de una publicación de la compañera Isabel Navarro, que está haciendo un seminario sobre esto, leía uno de los comentarios en los que, sin que ella dijera absolutamente nada, alguien se daba por aludido diciendo no es un violador, no es no sé cuántos, y es como, madre mía, ¿por qué leemos cosas donde no las ponen, no? La comprensión lectora está tirando a mal, pero ¿qué problema hay con esto? Es cierto, es un tema central en su obra, ¿no? Sí, en cada noche hay una conversación entre la protagonista Dolores Schiller y Humbert Humbert, donde intento, bueno, como autora intenté poner ahí, dramatizar mi pregunta, la misma pregunta que Sí, tú, ¿qué pasa con Nabokov? ¿No? ¿Qué le pasa? Porque claro, nosotras sabemos que cuando un tema atraviesa toda la obra de un autor, eso no es baladí. Eso está enraizado, está encarnado en esa persona, ¿no? En su vida, en este caso, en su vida erótica, en la vida erótica de Nabokov. Nabokov trata el tema de la relación, nunca, siempre aparentemente consentida. Bueno, siempre no, pero casi siempre lúdica, como divertida, entre un adulto y una niña en 7 novelas, de una manera central, desde la primera, La dádiva, hasta la última póstuma, El original de Laura. uh-huh. Esto es algo que yo, bueno, en algunos autores, por ejemplo en Delacroix, en el pintor Delacroix le pasó lo mismo con Medea.
Delacroix se acercó a Medea, era una obsesión la que tenía con la figura de la hechicera, ¿no? De Medea. Y se acercó a ella hasta 13 bosquejos hizo, hasta que resultó el cuadro final, que es el que conocemos todos, que es tan hermoso, ¿no? Y Nabokov le pasó lo mismo. Entonces, la pregunta es ¿por qué? Yo en la novela, en Cada noche, intenté dar una respuesta. Por una parte, yo creo que Nabokov era un hombre, bueno, los cuadernos donde... Yo no creo que Nabokov fuera un pederasta. Creo que era pedófilo, creo que amaba a los niños. Pero creo, en la interpretación más benevolente que puedo hacer de él, creo que amaba a los niños como niños. Es decir, creo que el mapa erótico de Nabokov estaba marcado, y así lo hace repetidas veces, lo dice, estaba marcado por experiencias muy infantiles, de una infancia maravillosa, paradisíaca, como se ve en Ada o el Ardor, por ejemplo, ¿no? En unos entornos bellísimos de la alta aristocracia rusa, con una riqueza y una capacidad de disfrutar de la cultura y del paisaje extraordinaria, como luego le quedó a él, y eso, por eso se nota en su escritura, ¿no? Cómo trabaja los detalles, porque estaba educado en el placer, era un hedonista. Y yo creo que en ese momento quizá un amor juvenil, un amor no juvenil, infantil, un amor primero, lo marcó de tal manera que de forma, vamos a llamar inocente, buscaba esa repetición, ¿no? Pero de unas emociones que tenían más que ver con él mismo de niño, con ese encuentro primero con la sexualidad, que con la pederastia, que yo no creo que nunca llegase a realizar, ¿eh? No lo creo. Hay que esperar a que se puedan desvelar los papeles Nabokov, pero no lo creo. Eso sería, creo que trabajar el tema a través de estos alter egos que son Humber o que son Will en el original de Laura, le servía, exorcizaba, ¿no? Esos demonios, ¿no? Y le sirvieron para controlar. El tema del control es un tema que en la última novela está muy presente. Cómo controlar la pulsión, cómo controlar la libido. Y yo casi diría que su rabia contra Freud, que, que le tenía una rabia feroz, no soportaba el psicoanálisis, era precisamente porque Freud, en esa revolución copernicana que supuso el psicoanálisis, quita el predominio de la razón cartesiana y pone el inconsciente. Es como si le dijeran a Nabokov, mira, Vladimir, haz lo que quieras, pero al final tu deseo va a permanecer ahí. Y esto, porque está en tu inconsciente escrito. Y Es esto no, como que de repente el control no tuviera ningún tipo de valor, ¿no? esto es. Entonces, claro, era un rival epistemológico para Nabokov, era odiado por él. Pero sin embargo, su propia obra, la propia obra nabokoviana, da la razón a Freud, en el sentido de esa reiteración, de esa repetición, ¿verdad? Me parece un tema fascinante. Yo no voy a vivir cuando se destapen los papeles, pero yo me encantaría poderlo leer. Si no, son esas cosas que darías lo que fuera, porque... ¿Y se sabe cuándo se destapan, cuándo no se destapan? ¿Hay alguna fecha? 50 años después de la muerte de Dimitri, de su hijo que murió hará 7, 8 o 10 años. ¡Ostras! Sí. No, yo no voy a llegar. Lamentablemente no voy a llegar. Bueno, hablemos del consentimiento, que ya lo has mencionado. Nos has pasado una conferencia interesantísima que has dado hace muy poquito, se ha subido hace apenas unas semanas, y nosotros ya la hemos añadido a nuestra lista de referencias sobre Lolita en nuestro canal de YouTube. Quien quiera buscarlo en nuestro canal, hay una lista de un montón de conferencias y cosas acerca de este tema que nos parecen interesantes. Y ahí está la que nos ha pasado Lola sobre el consentimiento, y ahí hablas de, bueno, de muchísimas cosas muy interesantes. Justo antes de la entrevista te comentábamos que se nos hacía corta, que necesitábamos como más chicha y más datos. Háblanos un poquito del consentimiento y de las implicaciones del consentimiento o de su falta en Lolita, en el personaje de Lolita y en la novela. Mira, Lolita fue una niña violada.
evidentemente. Quiero decir, incluso Nabokov, en la entrevista que le hizo Bernard Pivot para Apostrophe en Francia, lo dijo que el problema ha sido la recepción de Lolita. Es muy interesante porque hace, no sé, unos meses, Eduardo Lago publicó un artículo súper bueno que hablaba de un libro que acaba de publicarse en Estados Unidos de la actualidad de Lolita tras el Me Too, ¿no? Después Sí. del Me Too. Y entonces él recordaba que Vera, la mujer de Nabokov, que era su lectora cero, en realidad debemos Lolita a Vera porque Nabokov dijo que se destruyera, precisamente incidiendo en la pregunta anterior, porque yo creo que no sabía bien si estaba mostrando demasiado, ¿no? Y Vera dijo que no la quemaba. Vera criticaba a la crítica, valga la redundancia, por qué no había sido, no había encontrado en Lolita la verdad de Lolita, ¿no? La verdad de la niña. ¿Por qué no se dio cuenta que esa niña lloraba cada noche? Que justamente es el título que yo di a mi novela porque quería subrayar el hecho de que Lolita fue abusada, fue una niña abusada. Lo que pasa que en el tema del consentimiento, a ver, eso es evidente, ¿no? Lo que pasa que el tema del consentimiento es un tema que, que tiene una enorme complejidad y en el que y no nos podemos quedar solamente con la cultura del consentimiento. Es decir, la cultura del consentimiento, del sí es sí y el no es no, del consentimiento afirmativo o entusiasta, ¿no? Es que hay que esperar que el otro muestre con signos evidentes que está de acuerdo en cada uno de los pasos de nuestro encuentro sexual, no es suficiente en el contexto de la desigualdad del patriarcado, de la educación desigual de hombres y mujeres en el patriarcado, porque sabemos que las mujeres pueden decir un sí, muchas veces es casi un consentimiento viciado, porque nuestro sí tiene más que ver con un deseo de no ser rechazadas, con un deseo de complacer, con un deseo bueno, con un miedo a la violencia del otro, ¿no? A la fuerza del otro, que por un auténtico deseo. Entonces, si queremos mantener unas relaciones igualitarias, gozosas y libres, la cultura del consentimiento no es suficiente, tenemos que ir mucho más allá. Entonces, Lolita es evidente que era una niña abusada, que la interpretación, cuando Lolita, en la famosa escena del albergue del cazador, ella consiente la relación sexual, en realidad es un consentimiento que tiene más que ver con el del valimiento de Lolita, con el hecho de que es una niña sola, es huérfana, está indefensa, no tiene a nadie a quien agarrarse, ¿no? Está atravesado por otros condicionamientos tan grandes que no podemos hablar de consentimiento. Es la mirada del hombre, es la mirada de los hombres que escucharon, que leyeron Lolita, la que hizo que esa niña se convirtiera en la Lolita del mito. No sé si estás de acuerdo Estoy conmigo. absolutamente de acuerdo y además es que según vas hablando se me van poniendo los pelos de punta porque es que recuerdo muchísimo, muchísimo esa escena en la que acaba de sacarla del campamento. Primero le ha dicho por teléfono que si su madre estaba enferma, no la quiere llevar al hospital, no sé qué, no sé cuántos, y termina en el hotel del cazador este, no me acuerdo exactamente cómo se llama, Encantado, el Sí, cazador. el cazador encantado, eso es. Cual Caperucita, ¿no? A mí me provocaba terror. La droga. Él coge, le da somníferos, Es verdad, es piensa verdad. ¿cómo va a haber consentimiento? Eso se llama sumisión química. Lo que Humber hace es sumisión química, es decir, la somete en base a las pastillas que le suministra, ¿no? Y sigue pasando hoy en día. Vemos noticias en las que hombres drogan a mujeres para violarlas. Bueno, en la serie que ya titula la conferencia a la que has hecho Sí, alusión, sí. Podría destruirte, la serie de Michaela Coel,
lo que aparece central en esa serie, que es buenísima, que además explora como un abanico todas muchas de las posibles situaciones de no consentimiento que pasan por consentimiento. En el centro de la serie hay una sumisión química, hay una violación con pastillas en un bar, ¿no? Eso es muy frecuente, parece una leyenda urbana y no lo es. Sí, como lo de emborracharlas para que también, para que tal, es que de hecho no solo es una leyenda urbana, es que es una práctica común. Es una práctica Además, común. Sí. que es casi pues eso, lo que da más miedo. Leíamos, lo que pasa es que no hemos leído nada más que en un lugar, entonces no le damos mucho crédito, pero sí queríamos compartirlo contigo, que para uno de los críticos que hemos consultado, Vladimir fue abusado por su tío Ruka en una situación parecida a la que luego él describe en el salón de la casa de Charlotte con Lolita cuando la tiene en brazos y él se excita, ¿no? Esto, ya te digo, solo lo hemos visto citado una vez. Sí que se me conecta a mí un poco con esta relación que tenía con Vera, en la que Vera era una relación de matrimonio, pero muy materno-filial, en la que ella le hacía todo, le llevaba a todos los sitios, él no sabía conducir y básicamente era una relación de dependencia bastante grande, ¿no? Esto por un lado, lo que tiene que ver con el hecho de que pudiera ser o no abusado, ¿te parece verosímil? Y luego, ¿explicaría algo? Porque yo personalmente estoy un poco cansada, porque me parece un poco estéril, de esta cuestión, de esta explicación demasiado simplista, me parece a mí, de decir que si alguien comete un delito, una falta, algo grave, es porque ha sido abusado, maltratado de antes, ¿no? Bueno, hay otras personas que hemos sido abusadas, maltratadas y no cometemos estas faltas. Entonces, hay un momento en el que yo exijo una explicación que vaya un poco más allá, porque a mí me parece eso, tirando a simplista. Bueno, yo creo que no conozco esa relación y parece que está cobrando. Es que las biografías están obras en proceso, pero desde luego en la biografía de Nabokov que escribió Brian Broyd, que son los años rusos y los años americanos, que yo he leído obviamente, no aparece en ningún momento este tipo de abuso. Pero bueno, como digo, es que se pueden descubrir nuevos datos que podrían apuntar hacia ahí y eso pasa continuamente. Por ejemplo, en la biografía de Freud, en un momento dado la relación de Freud con su cuñada Mina se negó y luego cuando la última biografía de Rudinesco aparecieron unos papeles en un hotel de los Alpes donde habían estado los dos juntos. Quiero decir, y eso puede suceder. Yo no lo sé. No lo sabemos, es algo que está No, ahí. no, por eso te preguntaba si resulta verosímil, porque más allá de que sea real o no, es que eso yo no tengo datos suficientes. Yo no lo sé. Yo, desde luego, si fuera así, podría ser, ¿no? Estar en el origen de... Mira, Chiver, por ejemplo, que era homosexual, como sabemos, bueno, era bisexual, mantenía una relación feliz y deseaba a su mujer, pero también tenía encuentros bastante sórdidos, ¿no? En los urinarios de las ciudades donde visitaba, se dice que fue iniciado sexualmente por su hermano, ¿no? Mayor y que de ahí que apareciera su homosexualidad. Esto es así, es verdad, aunque nos moleste a veces y parezca simple, pero digamos que nuestra atracción por determinados objetos o por determinadas prácticas viene muy vinculada a encrucijadas infantiles. Entonces puede ser que Nabokov, pero no sé si explicaría eso, su amor por los niños. Quizás sirvió de inspiración a esa escena, pero esa insistencia en el amor real, porque hacia las niñas y además púberes y además todas las niñas en general suelen tener entre 8 y 12 años, siempre insiste en esa edad. Parece que es una marca de su biografía donde él más que pasivo era agente, ¿no? Pero todo esto son, insisto, son Ya, elucubraciones, ¿no? elucubraciones, claro. Total.
Ojalá, ojalá se pudiera hacer un psicoanálisis real, ¿no? Con los datos que se tienen de gente que ya no está, pero No no, podría. no funciona así, ¿no? No, Nabokov se negaría, vamos, nos No, mandaría sí, claro. al carajo, diría para nada, para nada. ¿Cómo te atreves, no? Total. Te decía antes que nosotros no sabemos muchísimo sobre la obra de Nabokov, que nos hemos centrado sobre todo en Lolita, pero aunque ya has mencionado algunos de los libros, sí que nos gustaría que, bueno, pues qué nos puedes contar acerca de esos libros, ¿no? De Hada o el Ardor, o qué tienen en común y qué cabos se dejan atar o se dejan unir fácilmente como para que también para que perdamos ese miedo, ¿no? Creo que hay como muchas barreras con respecto a este, y lo digo también desde lo personal, a este autor no le leo, o si he leído una cosa y no me ha gustado, no intento otra, y sin embargo, al final la obra no es el autor, pero de toda la obra se pueden sacar muchas más conclusiones que de un solo libro. A ver, Nabokov es un autor difícil, muy difícil. Y yo creo que para lectores actuales tenemos la atención tan dispersa, ¿no? Que ahora esa economía de la atención, que luchan por nuestra atención todo el rato, ¿no? Los medios nos llaman por teléfono, aparecen señales que nos distraen. Introducirse en Nabokov requiere una voluntad una valentía, una osadía como lector, ¿no? Uh-huh. Y atravesar los obstáculos que el mismo Nabokov impone, porque él diferenciaba entre lo que era un lector ingenuo, que es el lector que busca, por ejemplo, el lector de bestseller, vamos a llamar, podría ser un lector ingenuo, ¿no? Que se intenta, que busca la identificación con el protagonista, que busca encontrarse reflejo en los personajes, que busca una lectura fácil y complaciente, ¿no? Donde siempre el texto no te lleve a los universos que desconoces, sino que te haga decir, hoy qué listo soy, ¿no? Qué, bien, qué cómodo que estoy con este autor, que me da cositas y me hace sentir que soy capaz de seguirle, pero no me desconcierta. Los autores amables, que les llamo yo. Exactamente, los complacientes, amables, que son los que triunfan en el bestseller, ¿no? Sí. Que cogen estructuras que están ya probadas en el 19 y que no añaden nada y no juegan con nuestros desconocimientos. Nabokov es lo contrario, él odiaba ese tipo de lectores. Él buscaba un lector crítico, un lector intelectual, que se vinculase con el texto no por la identificación, sino que se vinculase por el placer estético. A Nabokov buscaba el placer. Él decía que la literatura era placer estético, era estilo. Él se quejaba mucho de los que interpretaban Lolita como fuera, porque dice que lo que quería hacer con Lolita es mostrar que con el estilo se puede hacer cualquier cosa. Incluso que un personaje odioso como Humbert, pero con una labia extraordinaria, te pueda seducir, porque Humbert es un seductor. A pesar Y un de mediocre a la vez, ¿cómo puede ser? Y lo consigue. que lo consigue y es un narrador no fiable, sabemos que se está justificando, sabemos que está defendiéndose, sabemos que está entonando un mea culpa a medias porque dice, ay, yo hubiera querido no dejarme arrastrar por mi deseo, pero al final me dejaba arrastrar por mi deseo, ¿no? Entonces Nabokov quiere un lector inteligente que no busque identificarse con los personajes que son a veces bastante antipáticos, muchas veces bastante locos, que con un estilo a veces alambicado, es decir, no tiene frases sencillas Nabokov, en absoluto, con una digamos, no es lineal, por ejemplo. Bueno, en Lolita sí, pero en otras novelas, por ejemplo, Mnim, no. ¿Qué voy a decir?
¿cómo se llama? Invitados a una decapitación. La verdadera vida de Sebastián es, no usa la linealidad y la convención, sino que se salta, ¿no? Ese tipo de, esas estructuras, la dinamita. Claro, para eso necesitas tener mucho interés en mantenerte ahí, ¿sabes? Porque es como que no quería ser amado. Nabokov no quería ser amado. Y sin embargo yo creo que quería ser amado. Sin embargo yo creo que Lolita le regocijó mucho el éxito de Lolita, que le permitió ser rico el resto de su vida, claro. Pero no era un autor que buscara eso, la identificación fácil. Buscaba lo que de forma, decía Cortázar, lectores machos, no lectores hembras, ¿no? Que Vaya. luego se arrepintió de haber usado ese símil, pero es este tipo de lectores que buscan el estilo. Entonces, hay que pensar que adentrarse en él, por ejemplo, Ada Belardo. Ada Belardo sería, yo la llevé al taller y es muy divertido porque es lo contrario de lo que nos enseñan en los talleres de escritura. Oh, Quiero eso me decir, encanta. claro, Me es lo. estás dando ganas de leerle, me cago Bueno, en la leche. Ada Belardo es, para mí, es mejor que Lolita. Es donde Nabokov se suelta la melena de la, de la pedofilia. Él ya no teme nada, ya ha publicado Lolita, es años después de la publicación de Lolita, y entonces aparece las relaciones eróticas entre niños, el incesto y la pederastia abiertamente, abiertamente. El padre de Van, creo, tiene un amante de 10 años. Se atreve a todo ahí. Tú fíjate lo que hace Nabokov, con Wow. una enorme libertad, como si no hubiera censura, ¿no? Y luego lo hace de una forma, crea un territorio, el territorio de Ada, ¿cómo se llama? La tierra no me acuerdo, y es precioso, porque titulé una conferencia hace poco así, que me encanta, ¡guau, qué cabeza! Y Bueno, crea ese territorio que es un paraíso. Es un paraíso. Yo creo que es el paraíso de su infancia, ¿no? De esta infancia que hemos dicho, que aparece mucho en Habla Memoria, en su biografía, en la parte de sus primeros años, que Habla Memoria es un sí. libro autobiográfico, y ahí aparece ese paraíso de institutrices, de paraguas, bueno, era maravilloso. Bueno, ha Y, habido muy... Perdón. no, que va, dime. Nada, te iba a decir que ha habido muchas de las cosas que acabas de mencionar que a mí, pues eso, me llaman y me tocan el gusanillo de, oh, pues ahora quiero leerle más. Primero, porque estoy de acuerdo con esto que dices y que con esto que decía él del placer estético y de que la literatura es puro estilo, así la entiendo yo también, y combato mucho esta cosa del fondo forma y es como, pero si es que el fondo es siempre el mismo, hay que darle formas y formas y formas que nos vengan bien además, ¿no? Y quitarle la forma y volver a ponerle otra. Pero al final, sobre la base, ¿no? La materia prima siempre es la misma. También me llama mucho la atención esto que has dicho de que no quería ser amado, aunque Lolita le diera, digamos, una manera de amor en la que pudiera poder sustentarte para siempre. O sea, no sé hasta qué punto él disfrutaría o no de esa lectura equivocada, ¿no? Porque claro, a mí me sentaría muy mal, de hecho me siento muy mal en algún momento que se me ha leído desde una dirección radicalmente distinta a la que yo he querido ir, ¿no? Y de alguna manera, claro, la lectura de Lolita fue un que a él le permitieran cualquier cosa. Quiero decir, una vez que ya dicen que Lolita es una historia de amor, hombre, pues él ya tenía toda la libertad de escribir lo que quisiera, ¿no? Porque le iban a leer como quisiera, como les diera la gana a los demás. A él le molestó muchísimo eso, ¿eh? Sí, ¿verdad? Bueno, hay mil testimonios, tanto sus biógrafos como entrevistas, como la misma que hemos dicho de Bernard Pivot, otra que hizo en otra revista francesa. Le molestaba muchísimo, decía que era una lectura vulgarizada de Lolita, la recepción de Lolita como una historia de amor. Para él Lolita era una niña abusada, secuestrada y abusada por un por un monstruo que era Humbert Humbert, que nunca se apiadó de que cada noche Lolita lloraba en silencio, apenas lo creía dormido.
Entonces, él estaba muy molesto con eso, estaba muy molesto con las portadas de Lolita. Esto es un tema muy Bueno, interesante. él de hecho puso que no quería que en las portadas saliera ni una sola mujer y aún así se lo han pasado, se lo siguen pasando por el forro. Hasta que Anagrama ahora, en la Ha puesto edición... pero sigue estando, sigue habiendo una figura de una mujer, pero bueno, vale. Es Bueno, cierto que es en otro contexto. es un juguete como manejado, ¿no? Se supone que se le da Sí, cuerda, ¿no? sí, Está atravesado, está como dolido, ¿no? Por lo sí. menos. Pero él estaba muy, muy incómodo. E inactivo además, porque está replegada sobre sí misma. Ya no es la niña seductora con la piruleta Sí, que de la película de... Kubrick. Él, Nabokov, hizo el guión de la película de Kubrick. Lo que pasa es que el guión de Nabokov, para llevarlo al cine, tendría que haber sido una película de 16 horas. Y Kubrick recortó. Entonces pasaron muchas cosas, porque es que el malentendido de Lolita es tan enorme en la traducción misma, que es otro tema interesantísimo. Oh, La traducción de Lolita al español, vaya, al sí. castellano. Primero en Argentina y luego ya en Grijalbo y Anagrama. Lo que decíamos de la niña. Nabokov quería que la protagonista de Lolita, de Kubrick, cuando escribió el guión, quería que fuera la protagonista de una película de Sassy en el metro, que es una niña que cuando escuchéis esto vais a buscarla en internet Total. para que la veáis, porque verdaderamente eso hubiera sido un escándalo, porque es una niña, lo que era Lolita, una niña. Claro. Eh, y él quería que fuera esa, hubiera sido genial, claro, pero Hollywood no podía tolerar que fuera una niña. Y entonces puso a la protagonista de Lolita, que tenía 16 años y que no pudo ir al estreno porque era menor de edad, por cierto. Claro, pero que tuviera 16 años ya no hizo tan horrible la seducción. Entonces, quienes se acercaron a Lolita a través de la película vencieron, digamos, la resistencia que hubiera supuesto que Lolita hubiera sido la protagonista de Sassy en el metro. Mm. Hubiera sido realmente escandalosa y que hubiera dado el carácter que Nabokov le quería dar a la interpretación justa de la novela. Entonces, ese malentendido siempre jugó, siempre estuvo ahí. Y él estaba muy molesto con esto, con la película también, muy molesto. No me extraña. ¿Qué pasó en la traducción al español? Porque yo te digo, claro, yo he leído la traducción que tengo yo aquí, el libro que yo tengo de Lolita era el que tenía mi madre de Círculo de Lectores, Sí. este. Y la traducción aquí es de, bueno, viene con las primeras, con las imágenes de la película de Kubrick, lo primero. Enrique Tejedor será. Sí, yo creo que sí. Eh, bueno, viene con prólogo de Vargas Llosa, que tiene tela, el prólogo de Vargas Llosa diciendo lo mismo que, bueno, pues lo mismo que han dicho tantos otros. No lo veo aquí cerca. ¿Quién es este? Creo que sí Traductor que es es Enrique Tejedor, porque eso. en Argentina, Lolita se traduce por primera vez en Argentina muy pronto, creo que en el 58 es cuando se traduce en Estados Unidos, porque Graham Greene la cita y ya primero en Francia en el 55, porque fue censurada en editoriales estadounidenses, y luego ya en Estados Unidos adquiere ese éxito enorme y se traduce en Argentina, yo creo que en el 59, muy prontito. Y la traduce un traductor que es muy, muy bueno y que se llamaba Enrique Pezzoli, pero teniendo la censura, como de hecho se produjo en Argentina, quiso poner Enrique Tejedor. Ajá. Cuando la compró en España Grijalbo y Anagrama, compró la traducción de Enrique Tejedor y no respetó enteramente algunos pasajes. ¿En Y esto es serio? muy interesante. Es mucho más púdica la traducción de Anagrama y de Grijalbo, sustrae algunos pasajes que el mismo traductor había traducido en la edición argentina. Pasajes que luego Francesc Roca, que es el que a partir de 2002, creo, ya empieza a traducir para Anagrama la Lolita, él las incluye. Entonces, esto es muy interesante porque a mí me creó un malentendido, cosas de la literatura, una anécdota que me parece curiosa. Cuando yo leí la misma edición que tú, de Enrique Tejedor, y yo no sé por qué
Enrique Tejedor puso que Lolita había dado a luz un niño. Toda, Sí, sí. claro. Yo también me quedé así diciendo, qué raro, pero si luego Lola dice, Ah, claro, porque yo leí que era un niño, entonces tuve que poner una frase en mi novela para convertirla en protagonista, en Dolores Schiller, y dije, sí. aunque nací varón, soy la hija de Y Lolita. eso, y eso es lo que provocó en el anterior club que una de las lectoras pensara que la protagonista era trans. Ah, Fíjate. claro, fíjate, no. Pero luego en la segunda edición, cuando un amigo que leyó Lolita en inglés me advirtió sobre que Lolita había tenido un son, no una girl, que La criatura, por favor. algo inexplicable, cuando yo quité esa frase ya, a partir de ahí se editó el libro Ajá, diciendo soy la hija que Lolita tuvo y no fallecí en el momento del parto, no recuerdo cómo lo digo, sí. y, y a partir de ahí ya la novela mía se desarrolla sin hacer esa pirueta que tuve que hacer por un error de traducción. Madre mía. Yo no sé si estos serán errores de traducción, fíjate, pero yo tengo anotado sobre todo uno. Enrique se sabe el otro que nos, porque no podíamos parar de reír. Pero hay un momento dado, Lolita, que dice el vórtice del inodoro, y luego hay otro momento en esta traducción, ¿eh? Y hay otro momento que dice el caleidoscopio de la virilidad. Y yo ante eso era como de, mira, esto ya no es que este señor sea pedante. Pero claro, todo lo que me dices ahora es como de, bueno, a saber si esto era del propio Nabokov o era del traductor, A no lo ver, sé. Nabokov de alguna metaforiza los encuentros sexuales. ¿No? No es un libro pornográfico, Lolita No, es un libro muy literario, muy bello, ¿no? Y entonces yo no hablo inglés, algo que lamentaré hasta el fin de mis días. ya hablas otros idiomas, ¿no? Porque Ya, francés sí que hablo hablas. francés y hablo Ah, italiano, pero inglés no. Y entonces no puedo decirte que si es fiel o no a la escritura de Nabokov. Pero sí sé que Enrique Tejedor sustrajo básicamente se le acusa de haber sido, pero no se sabe si él o bien Anagrama y Grijalbo para traerla a la España de entonces, sí. tuvo que hacer estas concesiones y eliminar ciertos pasajes de la obra. A lo mejor en ese contrato estaba poner que fue un niño, Lolita, que la Ya, hija de Lolita era un varón, no lo sabemos. No madre he mía. logrado saberlo. Sí, hay muchos misterios, hay muchos misterios. Y como sabemos que nos ven algunas traductoras y tal, si tenéis datos, si tenéis cualquier cosa, sabéis que lo podéis dejar en comentarios, que nosotros luego lo vemos, bicheamos y hablamos lo que haga falta, que no somos dueñas absolutas de la verdad universal como si hubiera una sola, digo. Bueno, es que también yo ahora tengo aquí las preguntas delante, pero claro, de algunas ya nos has contestado alguno, ¿no? Porque yo ahora tenía que preguntarte cómo crees que era Vladimir a través de lo que has leído sobre él y luego sí preguntarte por si crees que tenía un objetivo en sus obras y a estas creo que sí que me has contestado perfectamente antes. La que tenía ahora era la de a través de la escritura combatía a su propio monstruo. Esta sí que nos la has contestado ya. Pero ¿cómo crees que era Vladimir? Y aquí ya utilizo el nombre de pila. A través de su escritura, ¿qué podemos sacar de la persona que fue y del objetivo que tenía con respecto a sus obras? Yo creo que era un esteta. Yo creo que Nabokov era un esteta muy culto, con una formación muy eso, políglota, plural, tanto musical como literaria. Él estuvo traductor, escribió Lolita en inglés cuando su lengua materna era el ruso, aunque hablaba muy bien francés. Y era un hombre atravesado por la pérdida de un paraíso. Y yo creo que eso está presente en Lolita. Lolita a mí, cuando en Annabel Lee, Sí, en todas estas niñas que son
son niñas como que son paraísos perdidos, porque él se le arrebató la infancia con la revolución. Cuando llegó la Revolución Rusa se tuvo que exiliar y él estuvo trabajando en condiciones muy precarias, muy precarias. Era un hombre que tuvo problemas económicos graves cuando estuvo en Europa, ¿no? Estuvo en Suiza, su familia, pues imagínate, de una riqueza inimaginable a una enorme pobreza, ¿no? A tener que dar clases, a pasar frío. Entonces, yo creo que era un hombre que eso lo supo, no era un hombre resentido, aunque creo que a través de la ironía supo, más que resentimiento, el sarcasmo y la ironía le sirvieron, ¿no? Ya Para, como vías de escape, como pequeñas válvulas, ¿no? De repente es como, digo, mírale ahí. Eso es, eso es. Ese dolor, esa rabia, seguramente. No hay rabia en Nabokov. Hay, por lo menos en las obras que a mí más me gustan, hay complacencia, hay vida. Nabokov es un hombre vitalista. Yo creo que era un gran vitalista, un niño curioso. Si tuviera que decir una sola, dos palabras, tres, un niño curioso. Hay una foto de Nabokov que está con una carita, con unos pantalones cortos y con el cazamariposas, que Sí. yo creo que es la instantánea que refleja su personalidad. Ese sería para mí Nabokov, el interior de Nabokov, con todas las defensas intelectualizadoras que le queramos poner, racionalizando todo el dolor, con una capacidad cognitiva extraordinaria. Eso era Nabokov. Pero dentro, ahí guarecido en un niño curioso, que no sabía conducir, que la realidad, el principio de realidad se lo tenía que aportar Vera, ¿no? Sí, 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 absolutamente. Y con respecto al objetivo, porque lo que sí que vemos es que utilizan los doppelganger todo el tiempo, la repetición de nombres en varias obras, vemos como ciertas cosas que marcan una pauta, ¿no? Sí, él hace juegos intertextuales continuamente. Por ejemplo, en la última, en el original de Laura, el protagonista, o sea, uno de los personajes, Humber, algo así, que es un juego con el Humber este mismo Will, en esta última novela, fíjate, dialoga con Lolita, dice que en un momento dado que la única niña que amó fue una niña tonta Mm, cuyo amante le había hecho adorable para todos los lectores del mundo. Y esa es Lolita, ¿no? total, claro. Entonces, hay constantes referencias de Ana, lo que decía antes, Anabel, bueno, que es un juego intertextual, en este caso no intratextual, sino inter, con la obra de Poe. Sí, sí. Todos los juegos, él hace constantes juegos de palabras, sin parar, en varios idiomas, que algunos yo no puedo Bueno, captar. el propio nombre de Humbert Humbert es un juego de palabras un poco rebuscado, pero una vez que conoces, tenemos ahí los datitos, quien se quiera apuntar al club, os lo contamos todo. Sí. Pero sí, es un juego también de palabras Yo creo que ¿cómo era? era Con un hombre, mentira o con engaño o algo así. sí, era un hombre, era un juguete, era juguetón. Yo creo que era un hombre que jugaba, que estaba jugando y que nunca dejó de jugar. No sé, cuando escribí la novela, fui a Montreux, al Hotel Sí, Palace, sí, donde él estaba, que ocupaba dos o tres habitaciones. Y yo pensaba, ¿por qué quiso vivir Porque yo creo que él vivía en otro sitio. Él le daba, quiero decir, vivía en un hotel, que es como lo más transitorio que te puedas imaginar, sí. porque Nabokov realmente vivía en la literatura. Su casa, ahí en el sentido pleno, era la literatura. Entonces vivir en un hotel como podría haber vivido, ¿sabes? En cualquier otra cosa. Eso Ajá. sería como era Nabokov. Habías Sí. preguntado otra cosa. Bueno, El objetivo si hay un objetivo, una dirección, ¿eh? es estético, el objetivo es un El, objetivo es estético. el juego, la experimentación y la estética, ¿no? Sí, sí. Yo creo que él, bueno, en el curso de literatura española, bueno, él adoraba a Cervantes, adoraba Sí. a Cervantes.
Yo creo que él jugaba como Cervantes. Por eso te decía que encuentro muchos paralelismos entre los dos, ¿no? También en las vidas de los dos, salvando los, Distancias los, los 4 siglos y pico de diferencia, pero también Cervantes fue un hombre atravesado por la pérdida, ¿no? Hasta la sí, mutilación y por la sí. tragedia, ¿no? Y también fue un hombre rodeado de mujeres, como Nabokov. Nabokov se rodeaba también de mujeres. Sí, sí, bueno, y de eso, gracias a eso, Cervantes, bueno, tiene grandes personajes femeninos. Tenemos el Gran Parlamento de Marcela, que el texto precursor de esta palabra que ahora está tan de moda, del empoderamiento femenino. Eh, en fin, Marcela la podríamos sí. traer para hablar de consentimiento. Ah, sí, sí, sí. Bueno, claro, claro. Aquí, bueno, es que bueno, me vuelve loca, evidentemente, el Parlamento de Marcela, pero efectivamente Marcela les manda a todos a freír espárragos con esta cuestión de si era culpa suya o no era culpa suya que el otro se hubiera matado. Ella Era como, dice, bueno, si yo no hay solo dije que derecho. no, Eso es. Ella dice, el deseo del hombre no tiene derechos. eso El es. deseo no da derecho a que yo quiera. No tenéis por qué. Fíjate, es como Oye, si... eso se podría aplicar tanto a tantas cosas ahora mismo. Sí, sí, sí. Sí, es como decir no al imperativo patriarcal. Yo soy sujeto de deseo, no objeto de deseo, dice Marcela. Es hipermoderna, Marcela. Sí, sí, sí que lo es, sí que lo es. Y luego cómo retrata a otras, cómo retrata a Zoraida, cómo retrata a Teresa Panza, que me vuelve loca porque Teresa Panza parece que el que hace todo el rato de balance al Quijote es Sancho Panza, pero el que hace balance, la que hace balance total al Sancho es Teresa, ¿no? Son brutales, los personajes femeninos en Cervantes son geniales. Eh, esta sí que me parece una pregunta muy importante, no porque las demás no, pero claro, para mí sí ha sido muy significativo volver a leer Lolita y además leerla con memoria y leerla con unos ojos distintos a los que tenía la primera vez que la leí. Y en lo personal, yo sí saco muchas enseñanzas de volver a leer a Nabokov, sobre todo esta obra en concreto. Pero, ¿qué crees tú que nos enseña la obra de Nabokov hoy? ¿Qué preguntas nos despierta y a qué reflexiones necesarias nos lleva? Yo creo que lo fundamental de Lolita es pensar en la capacidad performativa que tiene el lenguaje y de cómo, digamos que cuando se escribe Lolita, los hombres se encuentran una justificación y se recibe como se percibe, se interpreta Juan Bonilla en la introducción de otra de las ediciones de sigue insistiendo en que es una historia de amor como Vargas Llosa. Digamos que da permiso, ¿no? Patente de corso a los hombres para poder eh, formalizar un sueño. Y es el sueño de Pigmalión. Es el sueño de esculpir una mujer, una Galatea, de acuerdo a lo que, a lo que ellos quieren. Y fíjate que estamos hablando en un momento en el que todavía, digamos, que el matrimonio infantil es una realidad en gran parte del mundo En el mundo. y de África, ¿no? El mundo subsahariano. Es decir, ¿por qué estos hombres? Bueno, ¿por qué estos daddy papi? ¿Sabes? Sí, 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 el Sugar Daddy. El sugar Ay, daddy. madre mía. ¿Por qué estos hombres buscan mujeres jóvenes? Porque parece que todavía más que antes, ¿no? Que siempre ha sido así. El mismo Poe, hablando de hombres, también lo hizo, se enamoró de su prima, que tenía 12 años. Porque, porque el hombre busca una mujer que sea proyección de sus sueños. Esto, y la niña puede ser moldeada, puede ser educada de acuerdo a lo que el hombre, es decir, heterodesignada, performativamente, como ellos quieren, como dulzura, como lo que quieran. Entonces, la mujer adulta y la mujer emancipada, hubo un momento en el que esto se habló mucho en el feminismo. ¿Os acordáis de que se hizo una película y todo? De cuando los hombres los solteros se iban a buscar mujeres latinoamericanas. Sí, Y una película que se habló.
no sé qué, Flores de otro mundo, me parece que se llamaba, que hablaba de un pueblo que iba a buscar. ¿Por qué? ¿Por qué Ah, es verdad. este recurso? Porque la emancipación de las mujeres occidentales, ¿no? Y el camino de la igualdad impedía a los hombres, obstaculizaba a los hombres el trabajo de esculpir a la mujer de acuerdo a su deseo. Y entonces iban a buscar, ¿a dónde? Pues a las niñas y a otras culturas donde todavía el patriarcado es más vigente, ¿no? Y todavía las mujeres se conforman de acuerdo a ese discurso masculino. Entonces, Lolita nos enseñan el poder, el poder que tiene incluso en Occidente, ¿no? De cómo esa Lolita y la inversión. Es muy interesante lo que pasó con Lolita, y además que lo hacen los hombres muchísimo, y volvemos al consentimiento. Cómo el hombre, el deseo del hombre lo convierte en deseo de la mujer. Ella quería ser violada porque ella llevaba minifalda o porque ella estaba bebida en el bar. Es decir, o porque ella no dijo nada. Es como Porque se mantuvo quieta como Neruda en sus memorias, ¿no? O como... Efectivamente, como la sirviente tamil de Neruda, ¿no? Como una estatua, porque fue una estatua. Este deseo masculino que aparece en Caguabata, en la casa de las Bellas Durmientes, en García Márquez, en un montón de autores, ¿no? Estas mujeres... Ay, en Memorias de mis putas tristes. Memoria de mis putas tristes. En Florentino Daza del amor en los tiempos del cólera, ¿no? Sí. Que busca una niña, que tiene una niña de amante también. Todo esto habla de la dificultad que tiene la masculinidad hegemónica para encontrar en la mujer, una mujer en un terreno igualitario. De hecho, ¿no crees que esto es que hoy se lo he escuchado a una actriz, pero ha sido por redes sociales, ha captado mi atención nada más que un segundo y yo ya no me acuerdo de qué actriz era quien lo decía, pero es que según estabas diciendo todo esto, a mí me viene a la cabeza, ¿no crees que que a la masculinidad hegemónica, básicamente lo que le pasa es que no le gustan las mujeres? Bueno, yo estoy convencida. Es que no es que lo creo, estoy trabajando eso, estoy trabajando. Ay, cuéntanos. Pero es que es todo incipiente, todavía no tengo. Vale, vale, pues no nos cuentes, pero déjanos ahí los dientes largos. No, pero sí, porque hay conceptos que podéis buscar. El concepto de, bueno, Carol Pateman, el pacto sexual de los hombres, ¿no? El concepto de que yo lo trabajé en un texto que luego si quieres te paso, en un artículo Sí, por favor. que está publicado, que es la homosocialidad. Sí. Yo creo que los hombres en realidad se aman entre ellos. Es decir, no creo que los hombres cuente para nada las mujeres, que en el interior de los hombres. Y esto tiene también que ver con el concepto de maternidad, es decir, con la ausencia de la madre, como representada como figura realmente, como figura potente en la cultura occidental. La madre está vista solamente como portadora del hijo. Sí. Entonces, hay una invisibilización constante en el patriarcado de la mujer y los hombres no pueden amar aquello que degradan. Aquello que degrada está inventado, que somos nosotras, está inventado y las madres y las Sí. mujeres, está inventado por ellos para satisfacer sus necesidades. Pero a nosotras de carne y hueso no nos quieren. No, porque en cuanto hablamos un poquito más alto, tal, es que ya no somos femeninas. Nuestra Ya no voz, somos su idea de lo que tenemos que ser, ¿no? García Márquez dice que tiene una voz plebeya. Ay, La guabata, cuando se mueve y habla, es vulgar la voz. Es decir, nuestra realidad no les gusta, y mucho menos si somos mujeres más emancipadas, ¿no? y si lo decimos, claro, si ya somos, exacto. Pero claro, hay que poner hincapié en que hacen constantemente una lectura viciada de cualquier cosa que haga, diga o escriba o manifieste una mujer, ¿no? Los hombres te Sí, refieres. sí, sí, la masculinidad hegemónica, de hecho. Yo ya ni siquiera me refiero a los hombres porque se les ponen 7 peinetas y son inaguantables cuando se ponen así.
pero cuéntame, que no te entendía bien. Lo de lo que acaba de decir es que tienen una lectura viciada constantemente, ¿no? Con respecto a lo que decimos, manifestamos, escribimos, cualquier manifestación que se haga desde una mujer adulta. A ver, No, yo no sé ahora mismo. bueno, cualquiera no, ¿eh? O sea, digo que es algo que molesta, que es un rasgo de la masculinidad hegemónica, ¿no? Decirnos cómo debemos, cómo no debemos ser, y que ahí siempre va a haber como esa lectura que pasa por su propio tamiz, por su propia... Interpretación, por Exacto. su propia interpretación. Sí, eso es así. Bueno, yo creo que eso es una de las dificultades de las relaciones de pareja, ¿no? Esos esquemas referenciales diferentes que tenemos hombres y mujeres. Hay como dos idiomas, ¿no? Distintos que es muy difícil de salvar. Yo creo que incluso los hombres que hacen esfuerzos por salir de la masculinidad hegemónica, como han estado socializados en ella. Bueno, yo tengo una pareja de muchísimos años y imagínate si tenemos códigos comunes, quiero decir, una cantidad de Claro. experiencias toda la vida. Pero siempre le digo, ¿por qué me cuesta tanto explicarme contigo? ¿Por qué Me mis, pasa lo mismo. ¿Por qué mis amigas me entienden tan bien? Casi con, no sé, ¿cómo se dice? Con esbozos, ¿no? No tengo que explicarlo todo. Y con él me malinterpreta, ¿no? Con la mejor voluntad. Sí, Y es porque tenemos códigos distintos, sí, yo total. creo que sí. En la crítica literaria, que yo creo que, a ver, creo que han hecho algo que ha sido ya señalado por la crítica feminista, y es que han subordinado nuestra interpretación del mundo. Es decir, hay una interpretación monolítica que es la masculina, la de los autores varones, Uh-huh. y cuando una mujer, que esa es la gran literatura, y cuando una mujer escribe desde una perspectiva de mujer, y no diré femenina, porque a veces no son directamente femeninas, son humanas, Sí. lo subordinan. Entonces, sus personajes son femeninos, habla de lo femenino. O directamente no lo entienden. De repente es como no entra en ningún código suyo. Yo me he encontrado a compañeros que directamente tienen prevención y miedo al hablar con nosotras o al opinar acerca de un libro escrito por una mujer, porque lo máximo que he llegado a oír es que, bueno, habláis mucho del cuerpo y es o a través del cuerpo, y es como, tú también. ¿No? Quiero decir, yo he leído muchos libros en los que los hombres se hacen pajas mentales y de las otras. O sea, no, ¿por qué? ¿Qué pasa? Bueno, pero es que es verdad que las mujeres hablamos del cuerpo, pero Sí, 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 es sí. necesario porque pasó primero en el arte Mm. feminista, ¿no? Pero claro, es que es un cuerpo que deja de ser, precisamente deja de ser galatea, deja Sí. de ser un cuerpo formateado por el hombre, por los escritores, representado por el patriarcado, para convertirse en un cuerpo autodesignado, es decir, representado por nosotras mismas, y muchas escritoras, artistas empezaron a hablar a mostrar el cuerpo feo, el cuerpo envejecido, el El que cuerpo, no responde a los deseos de ellos. claro, que no que responden a nuestra experiencia corporal, a la sangre, ¿no? A muchos Sí, fluidos que son los nuestros. sí, sí, sí. Ay, nos queda todavía mucho que hacer, mucho que seguir fatigando y batallando. Eh, para eso, para seguir reflexionando, la última de las preguntas que tenemos hoy para ti es que nos hagas recomendaciones. Que nos hagas recomendaciones, ya nos has recomendado Podría Destruirte, pero más cositas sobre este tema que nos lleven a otros lugares, que nos amplíen el imaginario. Bueno, yo creo que la serie Podría Destruirte es fundamental, como decía antes. Uh -huh. Creo que hay algunas otras series como La Infamia
que cuenta la historia, una historia, bueno, un episodio real y también versa sobre el consentimiento de unas niñas que fueron de alguna forma seducidas por un grupo de pakistaníes, unas niñas necesitadas, unas pequeñas lolitas, digamos, ¿no? En el mismo sentido que Lolita, niñas con familias desestructuradas, dañadas, que encuentran aparente afecto en un grupo de pakistaníes que se hacen como novios de ellas para abusar sexualmente de ellas y prostituirlas. Y hacen una red mediante este ardid, fíjate, aprovechándose de la debilidad, de la vulnerabilidad y de las necesidades de afecto de estas pequeñas, porque no hablamos de que muchas de las que se le llamó, mal llamado Lolitas, eran niñas abandonadas, como Lolita, niñas huérfanas, niñas que no habían tenido una figura, un padre amoroso que se acercara a ellas y la reconociera, y que buscaban reconocimiento a través de el hombre que se acerca, el hombre, el depredador sexual, como Hamber, identifica fácilmente estas niñas. Sí. ¿Sabe cómo? Y entonces a través del apego y el afecto que ellas buscan, introduce la sexualidad adulta y las confunde. Y si ahí hay eso no es consentimiento, es engaño, es directamente engaño, porque hay una terrible asimetría. Entonces, estas niñas de la serie La Infamia, una miniserie, en vez de son 3 capítulos, habla de esto y está muy bien, porque luego aquí, esto también es muy interesante, fíjate, sí, aquí podríamos hablar del síndrome de Cassandra, porque, sí. Bueno, lo de que no nos crean. Eso, porque resulta que cuando esta niña, una de ellas, va a la policía a decir lo que está sucediendo, nadie la cree. Y esto de que nadie las crea es algo constante en la historia del abuso infantil. Muchas veces la primera que no cree es la madre. Una madre también muy patriarcal, ¿no? Muchas veces, o muy ignorante, o muy que está vehiculizando a través de la hija determinados problemas y temores de su pareja. Entonces, este síndrome de Cassandra, de decir la verdad y que nadie te crea, está muy, muy presente cuando hay abuso. Y aparece en esta serie muy bien descrito, súper bien descrito. Como otra serie que se llama Creedme, que es igual también. Habla de lo mismo y en este caso, como el título indica, más centrado en la dificultad de ser creída por las instituciones. Fíjate, las instituciones que deberían protegerla, curiosamente. Es que la indefensión de una niña que es abusada y que cuando dice la verdad no la creen, imagínate los niveles que tiene que tener. Bueno, fíjate, el caso ha salido hace muy poco, porque mencionabas tú en la conferencia un montón de casos que han salido este verano, pues que tenemos otro, el padre de Jeremy, que está acusado, voy a decir presuntamente, porque yo no sé si lo mismo me busco un lío solo por mencionar esto. He visto las noticias, no sé si ha sido esta semana o justo la semana pasada, en el que la hija de 12 años también le ha puesto una denuncia y él salía diciendo que no, que, ella lo estaba confundiendo todo y no sé qué, no sé cuántos, y después resulta que ha habido otra denuncia de una amiga o de una amiga, una niña, de otra niña, vaya. De otra menor con lo mismo, ¿no? Es necesario, siempre es necesario que vayamos juntas, ¿no? Luego nos pregunta, ¿por qué vais juntas al baño? Porque nos violan, porque nos abusan, porque... Sí, mira, fíjate lo que has dicho, que es muy, muy chulo, porque es algo que tenemos que subrayar. En la cultura de la violación hay muchos malentendidos que tenemos que ir desmontando, como el mito de Lolita, que es lo que se trata también hoy, sí, ¿no? de desvelar. Y uno de ellos es que el violador es un extraño. Y todos los casos que estamos diciendo son personas conocidas. Sí.
Sí, y pasa en el 90, según las cifras que están registradas, muy antiguas, por cierto, porque esto para qué vamos a contabilizarlo, ¿verdad? En el 90-92% de los casos son personas del entorno cercano. Claro, claro. Y esto, claro, esto cambia las cosas, la percepción, porque a nosotros nos enseñan en la cultura de la violación, lleva cuidado en las calles oscuras porque va a salir un extraño, un encapuchado y te va a violar, y resulta que no, que el que te va a violar es el amigo de papá, O es sea, que va a papá, abusar de la confianza que ya ha generado contigo claro, y del apego. es el padrastro como Humber Humber, El tío, el abuelo, el el amigo primo, de... el primo y el hermano, así que está en el ámbito familiar, ¿no? Y se nos enseña que no, que el enemigo está fuera. Bueno, pues no, el enemigo está dentro, ¿no? Claro, eso sí que es cierto que de repente te puede explotar la cabeza, porque si empezamos a pensar en la cantidad de mujeres abusadas que lo han dicho y las que no lo han dicho, y de repente empiezas a pensar en que la mayor parte de ellas ha sido por señores de su familia, de repente dices, oh Dios mío, ¿cuántos me tocan a mí? ¿Sabes? En mi familia, ¿cuántos tocan? Entonces, esto nos plantea, nos pone de bruces ante una situación en la que, claro, el patriarcado tiene que ver con que todos los hombres ejercen un poder sobre las mujeres que están a su alrededor. Efectivamente. Y cómo la cultura de la violación, que, y tenemos que ir más allá del consentimiento, como decíamos al principio, la cultura de la violación solo no se quita con leyes, sino con una educación rigurosa en la igualdad, desde la escuela, desde bien pequeños, ¿no? Y eso se... ¿eh? Sí, 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 absolutamente. Es que es algo que no me canso de decir, pero no solo en la escuela. O sea, es que para mí una de las cosas que hacen todos los gobiernos en democracia que yo he conocido es no prestar atención ni a la educación ni a la cultura. Son dos ministerios, la de la educación sí que se llena la boca de cosas, pero el de cultura es para mí tan importante como el de educación porque es un ministerio de educación para el resto, para los que no somos niños, para los que no somos menores, de alguna manera también, ¿no? Y hay un maltrato sistemático y siempre además una idea de que la cultura es algo menor. Pero oye, no, ese ministerio no lo quitan nunca, no sé por qué. ¿Qué cosas, no? Si fuera menor, igual que ponen y quitan otros. Pero es que nos, es que esto bueno, todo es hay que verlo de Sí, forma holística y global. Es sí, que no sí. interesa que la gente esté educada, no interesa la educación, no interesa tener un pensamiento crítico, saber, no interesa eso. Claro, pero se generan nuevas formas de analfabetismo Claro, evidentemente. constantemente. Otra, en el campo Sí, de la literatura, por volver a la sí, pregunta, sí, sí, claro. bueno, la famosísima novela, la más central en esto, El consentimiento. Sí, Bueno, vosotros habéis leído novelas en vuestro club, ¿no? Sobre el abuso. El sí. consentimiento de Vanessa Springora, Explica. a mí me parece que literariamente no es una buena novela en absoluto, Mm. me permito decirlo porque Bueno, no es claro, hay varios niveles en los que una novela puede ser interesante. No necesariamente tienen que ser todas interesantes en lo literario. claro, lo he escrito por eso, que he hecho la reseña para Los Diablos Azules y lo puse, pero sí me parece una novela, bueno, no es novela, es autobiografía, sí Sí. me parece interesante para ver la connivencia del entorno, ¿no? Que es el mismo, un entorno, no el mismo, pero que participa de algunos elementos como el que fue la recepción de Lolita, es decir, un entorno intelectual liberado, como pasó con la inteligencia francesa o con el entorno de Lolita, que fue la revolución sexual de los 60-70. ¿No? Entonces, un entorno en el que no se contempló la indefensión de los niños donde se siguió interpretando el abuso que hizo Gabriel Matzneff, que por Sí, cierto yo lo denuncié en cada sí, noche, sí, 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 sí. como te dije, el abuso lo interpretaron como historia de amor. Incluso la madre de Vanessa. Yeah. Entonces, claro, bueno, esto también tenemos que entonar un mea culpa, pero también tenemos que pensar
que somos seres culturales y que nos hacemos a través del discurso, ¿no? Sí. Y hasta hace poco en España la diferencia de edad entre el marido y la mujer podía ser muy bien 20 años, no nos sorprendía, ¿sabes? Mm. A esa medida que el patriarcado se interroga, que esto nos va pareciendo como más criminal, más grave, ¿no? Sí. Pero es ahí. Podría destruirte, para quienes están ahí, serie, La infamia, creedme, El consentimiento de Springora, libros. ¿Algún libro más? Por aquí tenemos también La ternera, tenemos, bueno, tenemos una lista enorme, enorme, porque además no paran de salir y no han parado de estar. Otra cosa es que se mencionen y que se hable de ellos. Yo hay muchas veces que lo audiovisual nos puede, y a mí la primera, dame una serie entretenida y allá me voy, pero hay determinados libros que para entenderlos es necesario leerlos, es necesario meternos ahí porque no solo nos cuentan una historia, que sí, que es como el caramelito, ¿no? Van muchísimo más allá y hace que podamos pensar y reflexionar. También puedes leer sin pensar y reflexionar. Leer no te hace mejor persona. Es lo que haces con lo que has leído, lo que te puede llegar a hacer o no mejor persona. Yo desde aquí, Lola, como siempre, unas gracias inmensas te doy, porque es siempre un placer enorme hablar contigo y siempre me quedo con ganas de más. Esto es así. Ya quedamos emplazadas para hablar de la homosocialidad, ¿no? Ay, un día me voy a ir a verte a Murcia, cojo el coche y me voy, fíjate lo que te digo. Pero sí, quedamos emplazadas para hablar de la homoafectividad y de lo que haga falta. Ya, por cierto, si no lo tenéis, yo lo he conseguido, bueno, me lo ha conseguido mi librero, Rafa de Nakama, maravilloso, pero a mí ya me ha llegado el factor Munchausen, en el que hablas de creatividad y trauma. Yo lo estoy empezando, ya me está gustando muchísimo. Os recomiendo muchísimo las obras de Lola, por supuesto, cada noche, y que os apuntéis al club y que vengáis más veces, Lola, y ya está. Le doy a parar de grabar. Adiós. Adiós. Muchísimas gracias. A ti. Chao.